Muy buenos días, mi nombre es César Mario. Me pueden encontrar en el blog César Ciencia Manía o en mi canal de YouTube donde va a estar esta clase. Vamos a comenzar con la segunda clase que se va a realizar por dos videos. El primero vamos a hacer historia del universo, historia del origen de la vida y también historia de las especies. En un segundo video vamos a tratar historia de la célula y historia de la anatomía. Comencemos. Historia del universo. Las ideas míticas. Las primeras civilizaciones de la antigüedad, muchos de ellos quisieron una explicación de cómo era el movimiento del universo. Ellos querían saber de cómo se formaba el día y la noche y cómo era el movimiento de las estrellas. Muchas antiguas civilizaciones empezaron una contribución a este conocimiento. En la antigüedad, en la era paleozoica, el hombre era cazador y pescador y realizaban o aportaban sus conocimientos a través de sus dibujos rupestres en las cuevas, porque ellos vivían en cuevas. Durante muchos y millones de años, hasta finalizar la era paleozoica, empezó la era neolítica. En ella el hombre se volvió más de comunidad, vivía ya con otros seres humanos y realizaban la ganadería y la agricultura, porque ya empezaron a domesticar ciertas plantas y a ciertos animales. Ellos contribuyeron a sus conocimientos o guardaban sus conocimientos en las rocas talladas y en los huesos. Otras civilizaciones, como la civilización mesopotámica, ellos contribuyeron o aportaron sobre el estudio de la astronomía para buscar el origen del universo. También realizaron ciertos aportes, como por ejemplo en las observaciones de ciertas sustancias químicas, y también la mesopotámica también contribuyó en el diagnóstico de algunas enfermedades. Todo eso fue hallado en tablillas de arcilla. 2000 años después también encontraron otras tablillas de los babilónicos, las cuales usaban ya el teorema de Pitágoras para resolver ciertas ecuaciones y aportaron el uso del sistema sexagesimal que se usa hoy en día. En el Valle del Nilo se encontró papiros, en la cual se demostraba de antiguas civilizaciones que ya hacían distribuciones de pan y cerveza. También aportes de la situación numérica de los egipcios y del calendario que se usa hoy en día. Todos buscaban resolver ciertos acontecimientos o fenómenos que sucedían en su entorno a través de la observación. Naturaleza versus religión. Durante mucho tiempo, la ciencia se durmió. En ese que se durmió, dejó un espacio vacío. A partir de ahí, la religión entró en el espacio vacío, aportando sus propias teorías a las diversas religiones, dando poder que el origen del universo se dio por algo sobrenatural, a la que denominó Dios. En ese momento se realizaron una mezcla de observaciones, mitos y religiones. Siempre la religión estuvo encima, o dejó a un lado a la astronomía y dejó a un lado a la filosofía. La astrología versus astronomía. Muchos hombres, como les dije al inicio, buscaban la explicación del día y la noche, de los eclipses. Para eso empezaron a hacer estudios en astronomía a través del movimiento de los astros y en astrología de cómo estos movimientos iban a afectar a la vida continua, cotidiana del hombre. Ellos estudiaban las estrellas, la luna, el sol, de cómo ellos iban a afectar todos sus movimientos
en el proceso de la agricultura, por ejemplo. La teoría geocéntrica nos dice de que la Tierra es el centro del universo. Dicha teoría fue propuesta por Aristóteles. Los personajes que contribuyeron a la teoría geocéntrica. Comencemos por Heráclides Póntico. Heráclides nos dice de que la Tierra es el centro del universo y que en esa época se decía de que era una esfera fija y que solo las estrellas eran que giraban alrededor. También nos da a conocer el movimiento de rotación. Que diferenciaba el día y la noche. Eudoxio de Escónido da una afirmación a través del dicto de Platón, que es el conocimiento de Platón, que nos dice que la rotación de los planetas alrededor de la Tierra puede ser explicada a través del movimiento circular uniforme. Platón nos dice de que la Tierra es esférica y sobre todo es fija o estacionaria. Aristóteles es el llamado a proponer a través de todos estos conocimientos de que la teoría geocéntrica, de que la Tierra es el centro del universo, dando a conocer de que los planetas giran alrededor de la Tierra a través de esferas celestiales, de que la Tierra se encuentra en una gran bóveda, donde las estrellas son fijas dentro de esa bóveda. Ptolomeo escribió un libro llamado Almagesto, que significa el grande. En él apoya a Aristóteles como base esencial a la teoría geocéntrica, donde la Tierra es el centro del universo. El Sol, la Luna, los planetas giran alrededor de la Tierra y son atraídas por una fuerza llamada primum mobile. Llamada primum mobile. Esta fuerza era capaz de atraer a todos los planetas y hacerlos orbitar, teniendo la Tierra como esférica y estacionaria. Él propone 3 puntos: que los planetas orbitaban en forma circular, llamándole epiciclo, de un punto o un eje girando a su alrededor, llamándolo punto ecuante. Este planeta que giraba en una órbita circular sobre su propio eje, sobre su propio punto, orbitaba también en forma excéntrica alrededor de la Tierra, llamándolo deferente excéntrico. Claudio Ptolomeo de Alejandría
corriente materialista. ¿Por qué corriente materialista? Porque los personajes de esta corriente decían que para que exista movimiento o para que exista la vida, tenía que interactuar ciertos materiales de la Tierra para dar origen a ciertas cosas, como por ejemplo el aire, el fuego, el agua. Todos ellos interactuaban. Comenzamos con Tales de Mileto. Tales de Mileto, la fuerza de interacción para que se produzca o se genere algo es el agua. Esa fuerza se llamaba Arché. Y de Tales de Mileto era el agua. Tales de Mileto nos dice que la Tierra era plana y que se encontraba flotando sobre el océano. Y esta Tierra, como estaba flotando sobre el océano, no había un equilibrio, porque el oleaje que se formaba hacía que se tenga un cierto movimiento y muchas veces se fracturaba. Anaximandro, el arché de él, el arché de Anaximandro era él Apelión, que estaba constituida por el calor y por el frío. El calor entraba a la superficie y se convertía en seco, dando lugar al verano. El frío entraba en la parte central y se convertía húmedo, dando lugar al invierno. Para Anaximandro, la tierra era plana y, siguiendo las ideas de Tales de Mileto, estaba flotando sobre el agua. Pero para él estaba cubierta o dentro de una esfera transparente, donde al finalizar la tierra venía la bóveda del cielo y bajo ella se encontraba la tierra de los muertos o la tierra oscura, decía Anaximandro. Los planetas giraban alrededor de ella. Fue el primero en hacer una cartografía de las tierras ya descubiertas y decía que las tierras estaban rodeadas por un océano llamado Mediterráneo y por un río llamado Océano. Para Anaxímenes, su fuerza materialista era el arché aire. Él decía que la tierra era plana, pero no flotaba sobre el agua, sino flotaba sobre el aire. La tierra para él era como una hoja que estaba flotando sobre el aire. Según Anaxímenes, el arché aire estaba dado por dos procesos: condensación y dilatación. La condensación, según él, daba lugar al agua y al suelo, y la dilatación daba lugar de calor al fuego. Todos ellos nos decían que la tierra era plana y esférica. Él nos decía que la tierra plana. Anaxímenes también nos decía que la tierra era plana y esférica. Acá también era esférica. Anaximandro también dijo que la tierra es plana, pero para Anaximandro era cilíndrica. Para Anaximandro, la tierra no era esférica, era cilíndrica. Hecateo de Mileto, él aportó a Anaximandro también dibujos cartográficos de acuerdo a las tierras que ya se iban descubriendo en su época de él.
también dijo que existía un océano y un mar Mediterráneo. Con ellos completamos a la teoría geocéntrica, en donde todavía donde todavía se sigue pensando que la Tierra es el centro del universo. En ella hay una fuerte peso con la religión. Teoría heliocéntrica. Casi 1000 años la ciencia estuvo en un stand-by. En ella, en ese espacio vacío, la religión entró, aportando sus propias teorías para fortalecer su ideología. En la teoría heliocéntrica nos dice que el Sol es el centro del universo. Pero en esta época, la religión trataba de rechazar ciertos postulados de estos científicos. El Sol es el centro del universo. Teoría geocéntrica. La Tierra es el centro del universo, teniendo como mayor exponente a Aristóteles. La idea geocéntrica duró aproximadamente hasta el siglo XVI. ¿Quiénes aportaban? Aristarco de Samos. Aristarco de Samos nos dice, fue el primero en decirnos que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero hasta esa época, Aristarco fue denunciado por la Santa Iglesia como blasfemo y casi nadie le hizo caso. Pitágoras aportó la teoría heliocéntrica de que la Tierra sigue siendo esférica y que gira alrededor del Sol, pero esférica. ¿Y por qué dio esta conclusión? Porque Pitágoras hizo un proceso observatorio de los eclipses lunares, en donde la Tierra se proyecta sobre la Luna, dando una coincidencia, dando la sombra de la Tierra en forma esférica. Eso fue lo que observó Pitágoras. El principal aportador de la teoría heliocéntrica. Nicolás Copérnico, a través de las grandes investigaciones de todos estos científicos, dio a conocer su teoría y propuso su teoría heliocéntrica. Nicolás Copérnico nos dio a conocer que los planetas, junto con la Tierra, por supuesto, giraban alrededor del Sol. Pero a Nicolás Copérnico no le dieron tanta importancia por el gran poder eclesiástico que había en ese momento. Él propuso la teoría heliocéntrica. Aceptó también la rotación de la Tierra, la que propuso al inicio Heráclides Póntico, movimiento de rotación. Pero como no le hicieron caso por las faltas de experimentos, apareció Kepler. Kepler ayudó a la teoría heliocéntrica proponiendo dos leyes. La primera ley es una ley geométrica, porque proponía la segunda ley de Kepler era acerca del movimiento de la Tierra. Él nos decía de que como el Sol está en el centro del universo, cuando la Tierra se encontraba lejos del Sol, giraba en forma lenta, pero cuando se acercaba, era más rápido el movimiento de la órbita.
terrestre. ¿Ok? Son dos leyes que propone Kepler, de las órbitas elípticas y del movimiento. Ahora, el quien también aportó en su gran dimensión a la teoría heliocéntrica fue Galileo Galilei. Fue el sabio de todos. Este chico fabricó un telescopio y empezó a observar la luna. Observó los cráteres de la luna, el movimiento de Venus, observó que las estrellas que forman el firmamento le dio a entender que estamos dentro de una galaxia a la que llamó Vía Láctea. Galileo Galilei aportó a la teoría heliocéntrica en dos libros. El primer libro, al que le llamó El mensajero de las estrellas, da a conocer que el Sol es el centro del universo. Pero la Iglesia Católica Apostólica Romana lo vetó a este libro, poniéndolo en los libros prohibidos de la época, porque iba en contra de la religión, iba a afectar a la religión, así que fue condenado a un destierro de Florencia. A través de las amistades que él tenía, bajaron su pena y le desterraron. Pero pasó un tiempo y él se acercó al Papa Urbano VIII y le dijo, pues, padrecito, un favor, quiero escribir otro libro acerca de las ideas de Copérnico, para dar a entender los avances y los conocimientos que tenía. El Papa le dijo, escribe, pero no te vayas más allá de lo que no debes. Y tampoco escribas en contra de la religión. Galileo, muy entusiasmado, empezó a investigar, a hacer experimentos. Utilizó la metodología científica, dando a conocer su libro, al que le llamó El Diálogo, en donde hubo tres personajes: Salviati, que era Galileo; Segredo, que era al que le tenía que convencer las ideas de Nicolás Copérnico, la teoría heliocéntrica; y Simplicio, que era el que estaba en contra, que era el Papa Urbano. Una vez que el libro se terminó, fue publicado, llegando pues a las manos del padrecito. Pero pues se enojó porque Galileo lo tomó en su obra como un bobo. Le llamó a Galileo: ven acá, chico, ven acá, patita, ven acá. ¿Qué pasó con esto? Porque yo te dije bien claro que no escribas nada en contra de la religión, pero no hiciste caso. Galileo pues dijo que yo pues escribí la verdad. El Sol es el centro del universo. Esa teoría no fue aceptada por la Inquisición eclesiástica, porque iba en contra de su filosofía y en contra de la educación religiosa. Así que lo juzgaron, le humillaron al mejor de los sabios a los 69 años, le hicieron arrodillar y leer que estaba negando la teoría heliocéntrica para que pueda salvar su vida, porque le iban a matar a Galileo si es que no negaba a la teoría de Copérnico. Él tuvo que hacerlo para salvaguardar su vida. Lo expulsaron de Florencia, expulsado totalmente. 300 años después que sucedió todo esto, y los nuevos avances tecnológicos y científicos comprobaron que todos ellos tenían razón. El Sol es el centro del universo. La Iglesia Católica Apostólica Romana le tuvo que pedir disculpas, perdón a Galileo Galilei. No muy tarde, pero lo hizo con
acertando todas las investigaciones que Galileo aportó a la ciencia acerca de la teoría heliocéntrica. Isaac Newton. Isaac Newton nunca leyó la obra de la teoría heliocéntrica, pero sí sabía de los conocimientos y los aportes de Nicolás Copérnico, de Kepler y de Galileo. Así que él propuso que una fórmula tanto para el universo como para la Tierra, a través de su ley, la ley de la gravedad, en la cual matemáticamente daba a conocer las órbitas, por qué las órbitas de los planetas, en forma ya matemática. Con ustedes, historia del universo. Tanto la teoría geocéntrica apoyada por la religión, donde se proponía que la Tierra es el centro del universo, y la teoría heliocéntrica, donde el Sol es el centro del universo. Hoy en día no hay tantos avances acerca de esta teoría del universo, pero sí se puede decir con certeza de que el Sol es el centro de nuestro universo y nosotros pertenecemos al sistema solar, la cual pertenece a una galaxia llamada Vía Láctea, que es una de millones que hay en el universo. Siguiendo con la clase, hoy trataremos la teoría del origen de la vida. ¿Cómo empezó esto? Comencemos. Generación espontánea. La teoría nos dice que la vida empieza a partir de la materia inerte o la materia en putrefacción. Para explicar eso, existen dos tipos de corrientes: materialista e idealista. Los materialistas utilizaban una fuerza vital. Esta fuerza interactuaba con su entorno y daba como resultado la vida. A esta fuerza se le conoció como Arche. En el caso de Tales de Mileto, él utilizó el Arche, agua. Anaximandro, Anaxímenes. Y por último, Empédocles. Empédocles utilizó y tierra, agua, aperón, que estaba el calor y el frío, aire, y Empédocles utilizó los 4 elementos vitales: agua, aire, fuego y tierra. Todos estos elementos interactuaban para dar como resultado a la vida. ¿Qué quiere decir? Que la vida aparecía de manera espontánea a través de interacciones con estos elementos. ¿Qué pasa con los idealistas? Ellos utilizan ya una fuerza vital, ya no una fuerza material, sino utilizan una fuerza sobrenatural. Ellos dicen que existe una fuerza natural para la creación de la vida. Encontramos acá a Platón y a Aristóteles, que decían que existe un Dios para la formación de la vida. En el caso de Lucrecio, él utiliza la diosa griega Gea, que es la diosa de la tierra, que a partir de ella se va a formar, o a partir de ella van a nacer todos los seres vivos, y los más aptos y más fuertes van a sobrevivir. Pero estuvieron en contra de todo esto, o ayudaron y aportaron a Aristóteles la corriente del vitalismo, en donde la iglesia aceptó las ideas aristotélicas, pero cambiando ciertas cosas. Por ejemplo, fuerza vital.
la fuerza vital para ellos ya no era algo material, ya no era algo la tierra y el agua. Le cambió como el soplo de vida. En el caso de entelequia, la entelequia lo utiliza Aristóteles. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que existe una fuerza sobrenatural para la creación de la vida, a la cual Aristóteles lo llamó entelequia, siguiendo la corriente y el pensamiento holozoísta, que toda la materia tiene vida. ¿Qué nos decía Aristóteles? Aristóteles nos decía que la interacción entre, por ejemplo, un renacuajo, un pez, un sapo, una rana, estos interactuaban con la tierra húmeda y los rayos solares y se producían estos seres vivos a través de la gran fuerza sobrenatural llamada entelequia. En este caso, el vitalismo llamó a esta entelequia alma. Alma. Ya era soplo de vida, ya tenía alma. Otros aportes que hubo para la explicación de la generación espontánea, entre ellos está John Van Helmont. John Van Helmont, para que pueda explicar de que la vida proviene de la materia inerte, puso en un frasco trigo y ropa usada ya con sudor, guardada, lo guardó exactamente por 21 días. Después de 21 días, se fue a observar el frasco y encontró ratones, dando su teoría de que el trigo guardado con la ropa, con sudor, daba como resultado nuevos seres vivos. Él decía que estos ratones eran capaces de producir tanto hembras como machos. Estos ratones, que se habían creado a través del trigo y la ropa sudada, también se podía reproducir con ratones externos. La sorpresa de Helmont era que estos ratones eran de tamaños similares a los que se encontraban fuera del frasco. John Needham, el sacerdote John Needham, hizo una contribución muy grande a la generación espontánea. Él, por ejemplo, hizo hervir un caldo mixto entre pollo y trigo. Él hirvió esta materia orgánica, estas materias orgánicas, y al final lo tapó. Después de cierto tiempo se fue a observar y se dio cuenta que había microorganismos dentro del caldo. ¿Cuál fue su error? Su error fue que no tapó correctamente el frasco y por lo tanto se crearon microorganismos en ella. Esta teoría de la generación espontánea, y a través de Aristóteles, recibe el nombre de abiogénesis, formación de la vida a partir de materia inerte o putrefacta. Todos ellos trataron de explicar el origen de la vida por la materia inerte. Ahora vamos a ver quiénes refutaron esta teoría. Proponen la teoría biogénesis. Louis Pasteur. ¿Qué nos dice? Que un ser vivo existe por otro ya preexistente. Por otro preexistente. Acá hubo 4 aportantes principales. Conocemos por Anton Leeuwenhoek. Anton Leeuwenhoek empezó a construir sus propios microscopios. Un día, caminando,
después de una lluvia, encontró un charco y se puso a pensar qué había en ese charco. Tomó un poco de muestra, lo llevó a su laboratorio, todo rústico, y agarró su microscopio, lo puso en la minilla del microscopio y empezó a ver y observar. Y se dio cuenta que había dentro de esa pequeña gota microorganismos y que estos ponían huevecillos para dar lugar a su descendencia. Antonio van Leeuwenhoek, que propuso microorganismos. ¿Por qué se formaron los microorganismos? Muy bien, por huevecillos. Ahora, Francisco Redi. Francisco Redi comprobó que los gusanos encontrados en los frascos eran larvas de huevecillos puestos por las moscas. Eran larvas de huevecillos puestos por las moscas. ¿Qué hizo Francisco Redi? Él puso 3 frascos. Al primero no lo tapó, al segundo lo tapó herméticamente y al tercero lo tapó con una gasa. En el frasco abierto se tiene que producir larvas. ¿Por qué? Como está abierto, la carne empieza ya a dar un olor. Entonces empezaron a venir las moscas. Estas moscas empezaron a poner sus huevecillos que después se convirtieron en larvas. En el frasco C, acá está tapado con una gasa, pero el olor era muy fuerte de la carne ya putrefacta. ¿Qué pasó? Las moscas, como no podían entrar a poner las larvas, empezaron a poner sobre la gasa y ahí empezaron a formarse sus larvas. ¿Y qué pasó en el frasco cerrado? No, pues como estuvo cerrado, no hay vida, no se forma nada. Vino Aristóteles, pero le digo, Redi, chico Redi, estás mal. Tiene que formar vida en el frasco A y en el frasco C. ¿Sabes por qué? Porque hay oxígeno. Como está abierto, para que una vida exista, tiene que haber oxígeno. Y entonces de gran entrada de oxígeno, entonces se forma la vida. Como acá hay poca entrada de oxígeno, por eso hay unos cuantos que se van a formar, unos cuantos seres vivos que se formaron. Como acá no hay corriente de oxígeno, todo está cerrado, pues no va a haber seres vivos. Mal. Redi fue rechazado. ¿Quién vino? Spallanzani. Niken y Spallanzani versus Spallanzani. Vamos a comprobar los dos. Esto va a ser una pelea microscópica. Una pelea microscópica. ¿Qué nos dice? Se hace hervir un caldo en un frasco y se le deja abierto por un tiempo y aparecen microorganismos. Lo que Nikan hizo. Spallanzani hace lo contrario, siguiendo las explicaciones de Francisco Redi, en la cual tapa al frasco B. ¿Qué hace? Hace hervir el caldo, luego lo tapa. Después de un tiempo se va a ver y se da cuenta que no hay vida. ¿Qué pasa? Después de ese tiempo lo destapa, lo deja un tiempo más, se va a observar y se da cuenta que nuevamente dicho frasco aparecen ciertos microorganismos, dando a conocer y entender que por qué no había vida. Nikan le dijo, pues, Spallanzani, estás mal.
En tu frasco tapado no va a haber vida. ¿Sabes por qué? Porque no hay una corriente de oxígeno. Lo destapas y nuevamente van a aparecer microorganismos. Mal también. Fue refutada, fue eliminada esta teoría. Entonces apareció Louis Pasteur. ¿Qué pasa con Louis Pasteur? Louis Pasteur hizo hervir su caldo, pero a él se le ocurrió algo. Louis Pasteur formó el famoso cuello de cisne, dando a conocer que acá no se va a formar microorganismos y tampoco van a aparecer larvas porque está abierto. Había corriente de aire, como lo predijo Aristóteles, que tiene que haber aire para que se formen los microorganismos. En este caso hay corriente de aire, no se formaron los microorganismos. Las moscas empezaron a entrar, pero no pudieron entrar hasta el caldo en sí. ¿Qué pasó? Empezaron a poner en las curvas empezaron a poner las larvas, pero no llegaron acá al caldo. Entonces Louis Pasteur nos dice que no existe generación espontánea, no existe la formación de la vida a través de la materia inerte o putrefacta. Louis Pasteur nos da a conocer la teoría de la biogénesis. Un ser vivo existe por otro que ya existió. Teoría cosmozoica. Richter y Liebig. ¿Qué nos dicen ellos? Que la Tierra proviene del exterior. A través de fragmentos de meteoritos vinieron los gérmenes. A través de meteoritos vinieron los gérmenes y se sembraron en la Tierra. Teoría cosmogónica fue propuesta por Arrhenius. Él nos dice que la vida fue sembrada del exterior, pero ya no por gérmenes. Acá se utilizan, él nombra a las esporas que vinieron del exterior y como encontraron un sitio fértil donde sembrarse, una tierra fértil donde sembrarse, se quedaron y empezó a formarse la vida. Esta teoría fue rechazada por Becquerel. ¿Qué dice él? Él dice: Arrhenius, estás mal, chico. No existe un ser vivo que pueda resistir a altas temperaturas, a los rayos cósmicos del exterior. Así que fue rechazada la teoría cosmogónica. La teoría quimiosintética fue propuesta por Alexander Oparin, la cual nos dice que la Tierra apareció hace 5.000 millones de años, pero que la vida estaba acá hace 3.000 millones de años. Él nos dice de que el aire primitivo carecía de oxígeno, pero que sí había abundante metano, amoníaco, agua e hidrógeno. Que sí había abundante amoníaco, metano, agua e hidrógeno. Y estos reaccionaron con los rayos, con la radiación cósmica, la radiación solar, y los relámpagos.
empezaron a reaccionar estos y dieron lugar a la formación de aminoácidos, que luego fue comprobada por Urey y Miller. ¿Qué pasó después de la formación de los aminoácidos a través de las reacciones? La Tierra dejó de llover y se formaron los mares, en la cual había formación de sustancias coloides, que eran de dos capas. Estas sustancias reaccionaron con otros coloides de diferentes cargas, empezaron a reaccionar entre ellas y se formaron los coacervados. Los coacervados son probiontes, cadenas de proteínas orgánicas. Esos coacervados estaban formados por tres tipos, pero secuencialmente. Como en ese momento la Tierra primitiva había abundante materia orgánica en el ambiente, empezaron a formar los coacervados heterótrofos anaerobios, que no requerían oxígeno para formar materia orgánica. La materia orgánica empezó a disminuir. Algunos coacervados heterótrofos anaerobios empezaron a alimentarse de materia inorgánica para formar luego materia orgánica. A ese coacervado cambió y se le conoció como coacervado autótrofo. Los coacervados autótrofos evolucionaron a coacervados heterótrofos aerobios. Ellos utilizaban el oxígeno para oxidar compuestos orgánicos. De acá, este experimento, estas observaciones, lo hizo Urey y Miller en un laboratorio. Pusieron en un frasco todos estos elementos, metano, amonio, agua, hidrógeno, y lo hicieron reaccionar a través de cargas eléctricas. Empezaron a reaccionar. ¿Y qué se formó? Aminoácidos, glicina y alanina y otros elementos orgánicos. Así se formó y se comprobó que la teoría quimiosintética de Alexander Oparin fue cierta. De esta manera empezamos a conocer el origen de la vida, desde algo muy pequeño hasta algo tan explicativo como Alexander Oparin, desde la generación espontánea que se pensaba en la antigüedad de que la materia inorgánica putrefacta daba vida. Pero hubo alguien, Louis Pasteur, que nos dio a conocer que no fue así, que un ser vivo existe por otro ser vivo, ya existente. Luego nos dio a conocer las teorías espaciales de extraterrestres, que vinieron ellos, mandaron a través de los meteoritos ciertos materiales, tanto gérmenes o esporas, para semblarlo aquí en la Tierra y que se empiece a generar la vida. Y Oparin, a través de su teoría quimiosintética, nos da a conocer la formación desde el aire primitivo hasta la formación de proteínas, que luego va a dar lugar a la formación de las células primitivas. Querido alumno, entra al blog de César Ciencia Manía y vas a encontrar el resumen de todas las clases para que te pueda ayudar a realizar las actividades.